Oye, Guillermo Abascal desde Italia, muchas gracias por atender la invitación tan rápido, además. Pues nada, muchas gracias a ti, Juanjo, y es siempre un placer hablar con la gente de casa, aunque ya llevemos tiempo fuera, pero por lo menos sabemos que desde España pues se nos sigue y eso es muy positivo para seguir con nuestro trabajo y para que nos dé fuerza, sobre todo en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo ahora. Claro, ahora lo primero de esto, pregunta obligada, ¿cómo, ahora aún en Italia, cómo estáis allí? ¿Tú y tu cuerpo técnico allí, cómo lo estáis llevando? ¿Qué tal? Pues la verdad que ahora de nuevo es confinamiento otra vez. Es verdad que tampoco lo entendemos bien. Hemos tenido un periodo, por lo que respecta al campeonato, un periodo negro, que fue el periodo de octubre y noviembre, que yo creo que también en España, sobre todo para las categorías juveniles, estuvo también complicado. Y bueno, después se pasó la Navidad, esperaron un poco después de Navidad, hubo, por poner a un poco a la gente en órbita, hubo como dos pretemporadas porque al final se empezó tarde, los primeros partidos en septiembre y después de un mes se paró prácticamente el campeonato en el mes de noviembre. Entonces después con una segunda pretemporada y bueno, ahora de hecho nos encontramos de nuevo en zona roja, Italia en zona roja y bueno, pues no se puede salir de las comunidades, no se puede hacer prácticamente, pues supongo que como en España, ¿no? Ir al supermercado, ir a la farmacia y pocas cosas más. Así que bueno, mucha vida en casa y nada, por suerte pues también coincide con la semana de las selecciones, pues ver un poquito también sub-21, ver un poquito también la calificación para Qatar y en casa y estudiando y aprovechando el tiempo, pero la verdad que con poca vida en el exterior. Sí, porque ahora hablabas de aprovechando para ver mucho fútbol y todo esto. Además, ahora habéis parado ya de trabajar con el Ascoli, que habéis estado, si no me equivoco, que ha sido 2 años, ¿han sido? ¿Año y medio? Pues sí, año y medio, año, un poquito más de año y medio. Llegamos en la temporada 2019-2020 y bueno, hicimos el primer año en el equipo Primavera que se encontraba en la categoría Primavera 2. Ganamos el campeonato casi hace un año porque fue justo antes de la pandemia. Subimos con el equipo Primavera. Después hubo el lapsus, que bueno, igual que en España, de marzo, abril y mayo, si no recuerdo, hasta que volvió el Sí. fútbol. Lo que pasa que nosotros ahí ya ascendimos con el Primavera y yo fui ascendido en ese periodo al primer equipo. Entonces hubo ese lapsus del primer equipo, que hablamos del mes de mayo, junio, Mm. y ya después, bueno, pues el club también decidió que yo siguiera con el equipo Primavera en la categoría Primavera 1, donde habíamos ascendido, y desde ahí hasta el mes de enero del 2021. Que como que en muy poco tiempo te han pasado muchas cosas en Italia, porque es como parece que todo lo que se puede contar de tu experiencia en Italia parece que ha podido pasar 5 o 6 años, porque te coge la pandemia, asciendes, o sea, llegas, para el que no lo sepa, llegaste como ya no solo como entrenador del Primavera, sino como una figura como de director del fútbol Sí, base, corrígeme si me equivoco, como director a del nivel fútbol. metodológico sobre todo. Eso es, y entrenando al Primavera consigues el objetivo, bueno, no sé si era el objetivo o superas las expectativas ascendiendo, que no era tanto el objetivo del club. De ahí llegas a entrenar al primer equipo después de la destitución del entrenador, vuelves al Primavera, ahora has parado de trabajar con ellos. ¿Cómo? Porque siempre se usa el topicazo de que el fútbol es una montaña rusa, lo tuyo en un año y medio es, bueno, es un máster de gestionar emociones. ¿Cómo lo has llevado? Sí, sí, sobre todo como dice, yo creo que es como Italia, ¿no? Al final Italia Claro. es larga y montañosa y yo creo que se asemeja un poco a eso, subidas y bajadas, desde la Lombardía hasta Sicilia. Eh, yo creo que de todas formas no he llegado ni a la mitad del camino, así que me cojo estos 18 meses como eso, como un máster, como muchísima experiencia. Es verdad que hay pocos entrenadores españoles en Italia. Mm. Si nos volvemos un poco a la memoria reciente, pues tenemos Vázquez en Udinese, que hace poco, tenemos Luis Enrique en la Roma, que tampoco hace mucho, no sé si mitad de temporada, y después, bueno, Rafa Benítez, que quizá un poco es el único español que así, desde de la época reciente, pues ha tenido éxito. Es verdad que el fútbol italiano vive un poco el reflejo de eso, ¿no? De su sociedad, de su forma de ser muy apasionado, de vivir
mucho las victorias, las derrotas, y yo creo que eso es una cosa que bajo mi punto de vista quizás necesitan despegarse para poder tener esos proyectos más a largo plazo, como a lo mejor podemos ver en otras partes del fútbol europeo, pero también eso es lo bonito. Aquí en cada cafetería, en cada rincón, pues viven y respiran fútbol. Y bueno, entiendo que hay dirigentes y hay clubes pues, más organizados o más bien preparados con las cosas más claras. Y después yo creo que hay otros que en ese ser frenético y vivir con tanta pasión, pues se toman ese tipo de decisiones que a veces pueden perjudicar o no. Ya te digo, yo por la juventud y por lo que he vivido me lo tomo como experiencia máster y lo meto en la mochila y con ella sigo mi camino hacia adelante. No hay una mochila, usando ese símil que empieza a ser ya de Sherpa, luego nos meteremos un poco ya en detalles para los que no te conozcan tanto, pero centrándonos y parándonos un poco en esta experiencia tuya en Italia, hablando de este frenetismo y todo lo que te ha pasado durante un año y medio, cosas muy buenas, cosas no tan buenas, todo también en el contexto este de pandemia global que nos ha afectado a todos y a todas. ¿Tú eres de los que se sabe abstraer un poco de lo rápido que van estas cosas en el fútbol y lo llevas bien o cómo gestionas todo esto? Yo creo que sí, porque si echo la vista atrás y recuerdo el año 2001, cuando jugando la Copa Danone llega el auténtico Mani, ojeador del Barça, y te propone irte a 1000 kilómetros de tu casa, mira a tus padres te dicen, Mm. si quieres ver, y yo creo que ese es el punto de inflexión en el que no se trata de vivir rápido o no se trata de vivir muchas cosas. Yo creo que se trata de ser consecuente con lo que estás viviendo. Habiendo estado incluso también pues, en la Masía, que tiene, como todos sabemos, un grandísimo nivel de jugadores, allí las cosas no van rápido, van muy rápido. Yeah. Entonces, quizás ese impact después del Barcelona me hizo coger mucha experiencia a nivel de reflexionar qué es lo que había vivido, cómo lo había vivido, dónde quería estar y qué es lo que quería hacer. Y yo creo que esa experiencia con 13 años, que al final uno piensa, bueno, hoy ves a chicos de 17 que ya son profesionales, claro, cuando uno va allí va para ser profesional, después puede tomar un camino o otro. Entonces yo creo que se trata sobre todo de tener los pies en la tierra, de ser consecuente, de no ver más allá de la realidad y sobre yo creo que también de ser sincero con uno mismo. Estoy aquí, que es bueno, lo que yo he vivido, ¿no? De entrenar a los chicos del Sevilla, a la Serie B de Suiza, a la Serie A de Suiza y al fútbol italiano, pues al final, si lo piensas, es peor. Entonces yo Yeah. creo que ser justo con uno mismo, estar equilibrado, tener los pies en la tierra y tampoco darle muchas vueltas, sino sacarle partido al aprendizaje de cada día y sobrevivir, porque yo creo que también en el fútbol hay que sobrevivir y eso es primordial. Y eso se puede hacer solo con gente de confianza cercana, con un staff que te apoye y sobre todo pues, bueno, pues con tu pareja, con tu familia, porque al final es muy difícil, tienes que cambiar de país, como has dicho antes, ¿no? Primavera, ahora primer equipo, ahora vuelvo. Esa incertidumbre constante del entrenador. Entonces yo creo que eso, un entorno familiar, las cosas claras y sobre todo mucha serenidad. Claro, da la sensación, tú y yo somos de la misma edad, luego contaremos algunas cosas que comentábamos antes de la entrevista, pero da la sensación al escucharte hablar, porque lo típico cuando se lee una entrevista que te han hecho, cuando se habla de ti, lo que más se destaca es la edad, o sea, poniendo en valor como algo positivo dónde estás o lo que ya la trayectoria que llevas siendo tan joven, pero al escucharte hablar da la sensación que eres más mayor. Porque claro, te explicas tú que en 2001, ya desde pequeño, se te plantea la posibilidad de irte a Barcelona, a 1000 kilómetros de tu casa, gente que igual con 20 ya le cuesta hacerlo. ¿Tú también tienes esa sensación de que has vivido mucho en el mundo del fútbol en muy poco tiempo? Yo tengo la sensación de que esos, ahora que serían 20 años, que claro, son 2 tercios de mi vida, pero son 20 años ligados a eso. Entonces, yo nunca he tenido la expectativa de, y yo creo que eso también ha sido muy importante, no tener nunca la expectativa de lo que pudiera llegar a ser o de dónde puedo estar, porque por ejemplo los proyectos que van saliendo salen y uno los acepta, pero claro, yo no me planteo
como cuando llega la llamada de Lugano, yo no me planteo si el delantero centro que tengo, en Marc Janko, tiene 37 años, yo no me planteo que yo tengo 28. Ya. Me planteo que, bueno, me han elegido por unas capacidades, por un recorrido y que tengo que ponerme a la altura de Marc Janko, capitán de Austria, o de Christian Ledesma, que ha hecho 16 años en Serie A, y me tengo que poner a su altura para yo aprender de ellos y ellos aprender de mí y ir de la mano. Entonces, claro, destacar la edad, yo lo entiendo porque mi primer partido en Suiza el entrenador tenía exactamente 30 años más que yo. Entonces, yo entiendo que dependiendo de las ligas es un choque cultural importante, pero bienvenido sea que se abran las puertas y bienvenido sea que la edad y el ser joven destacan por energía, por competencia, por fuerza, por competitividad, por talento y por todo, y que se le abran las puertas a muchísimos más jóvenes. Le decía antes a Guille que no me he preparado como unas preguntas para hacerlo muy estructurado la charla, que vaya un poco fluyendo, y luego iremos a Suiza, porque claro, ahora que comentas de que en tu primer partido el otro entrenador tenía 30 años más que tú, en Suiza te convertiste en el entrenador de las grandes ligas europeas más joven de toda Europa. Pero antes de ir a eso, te quería preguntar ya para cerrar un poco de ahora tu experiencia en el Ascoli. Yo te he leído a ti que tenías, antes de firmar con el Ascoli, tenías muchas ganas de conocer el fútbol italiano, de trabajar en Italia. ¿Te has quedado satisfecho en lo puramente futbolístico? Porque, sobre todo desde el papel también que has trabajado con la cantera, ya no solo con el primer equipo, a mí siempre me ha dado la sensación, estando yo jugando fútbol base o entrenando en fútbol base, que se da muy poco margen, que es decir, ya lo que hablamos siempre de los resultados, el primer nivel, ya pasa desde hace mucho también en las canteras, que el entrenador, y lo ves incluso en alevines, en infantiles, ya no te hablo en juveniles, cómo los entrenadores viven el partido por y para ganar, ya no tanto como para dejar un legado, crear una metodología de juego, como tú comentabas antes. En ese aspecto, ¿estás satisfecho con lo que has podido dejar allí? Yo creo que sí. De hecho, esa es la mayor satisfacción. Uno se plantea en su cabeza, se plantea siempre retos. El venir a Italia, quizá cuando estaba en España a lo mejor no lo pensaba, pero cuando estuve en Suiza, tan cerca de Italia, sobre todo en la parte del Ticino, tuve mucho contacto con el fútbol italiano, tuve mucho contacto con jugadores que venían del fútbol italiano al fútbol suizo. Y bueno, al final, pues, todo el mundo pues, tiene en su cabeza, sobre todo nosotros que somos del 89 a lo mejor, pues el Milan de Sacchi, y después del Milan de Sacchi, ese vacío que se ha quedado en el fútbol italiano, y si lo llevas a la cantera, yo creo que al final, entrenadores en España seremos muchísimos, cada uno con sus ideas seguramente y cada uno con sus experiencias vividas, pero yo siempre he detectado literalmente eso, pues el entrenador protagonista, hablo del fútbol base, el entrenador que vive del resultado, que promociona el resultado numérico de un partido, cuando al final son números, y nosotros somos personas que están de paso en la carrera de esos chicos, y lo que se trata es de dejarles huella, no huella porque sea súper simpático y sea su hermano mayor, sino huella porque le enseñen valores y principios que le sirvan tanto para el fútbol como para la vida. El venir a Italia era un reto para mí grandísimo. No porque venga, como he dicho, de la España, de la metodología española, que si quieres después pues podemos profundizar un poco más, sino porque incluso en Suiza quizás se acerca el fútbol suizo, o lo que es la cantera del fútbol suizo, se acerca mucho más a la española. Técnico, al tema del trabajo táctico, de que los jugadores sean autónomos, de que piensen. Y es verdad que aquí está todavía arraigado eso que yo pues no apoyo por una parte, que es el resultadismo. Entonces, el venir aquí y poder ver que los chicos que yo cogí, que yo no conocía absolutamente de nada, ver el crecimiento que han tenido, porque no me fijo en los números, me fijo en que pues, algunos han debutado, otros están en Serie C, y que el equipo era el equipo más joven de toda la categoría, que eso es otro aspecto que aquí todavía está por ver. Pues mi satisfacción es muy grande, porque entre el reto que me puse por delante, la lucha cultural de ideas y el resultado futbolístico del crecimiento de los chicos,
y sobre todo del reconocimiento de la gente, bien sea de otros entrenadores o bien sea de la gente de la ciudad, pues yo creo que eso es una cosa muy importante para mí porque ha cumplido mis expectativas en ese sentido y sobre todo he podido superar ese reto. ¿Se te ha quedado alguna espina en lo puramente deportivo hablando, en cuanto al juego de cosas de, hostia, si hubiese tenido un año más, hubiese podido desarrollar a este jugador más, o este sistema, o esta idea, o te das por satisfecho también en cuanto a lo que te ha dado tiempo a hacer en el Ascoli? No, no, no. En ese sentido, yo creo que, como te he dicho antes, si entré por la Lombardía, me Ya. he quedado en la Lombardía y creo que me queda muchísimo. Sobre todo, lo bueno que tiene quizás esta experiencia es las dos cosas que he vivido. El primer equipo y el Primavera con todo el trabajo del sector juvenil. Porque al final también te das cuenta que no hay diferencia, es decir, igual que me di cuenta, ¿no? Obviamente, la primera vez que entrenas a un equipo profesional, pues aquí en Italia era lo mismo, había muchos, que era una cosa que nos llamaba la atención, los jugadores más veteranos del primer equipo se quedaban después de su entrenamiento viendo nuestros entrenamientos. Y al final hablas con ellos y dicen, bueno, ellos en su proyecto de fin de carrera deportiva ya se están preparando para ser entrenadores y bueno, les llama la atención al final pues ese tipo de metodología, el tipo de mensajes, los contextos que se crean en el entrenamiento y el haberlo visto y después posteriormente tener la oportunidad de entrenarlos a ellos, pues te da esa confirmación. Entonces, bueno, yo he tenido esta experiencia de un año y medio que creo que a día de hoy se me antoja corta, aunque parezca que he vivido muchas cosas, pero espero que sea solo el comienzo. Ahora hablabas de lo que generas o lo que genera una nueva metodología, una nueva forma de trabajar, una forma distinta de trabajar, en este caso la tuya en un país distinto, contextos nuevos, maneras de entender el fútbol distinta. Por los compañeros de profesión, la percepción es que se ve del país, me refiero, en este caso Italia, ¿se ve con recelo o la gente se acerca a preguntarte, hay un intercambio de ideas, te ven como un agente extraño dentro? Porque además una cosa es el fútbol profesional, pero en el fútbol base, en el que lo habitual es que la mayoría de entrenadores sean del propio país y no de la ciudad, que venga alguien de fuera, que consiga un ascenso, ¿cómo viviste eso? Pues mira, por la parte de lo que es la ciudad, bastante bien porque teníamos muchos chicos de lo que es una ciudad pequeña, es como un Sí. pueblo, son 50.000 habitantes, como muchísimo. Y yo creo que el haber también aceptado dentro de esa metodología y haber integrado a todos estos chicos que quizás no tenían un nivel altísimo porque es un club de segunda, porque no es un club que ficha, pero haber hecho el trabajo con estos chicos de aquí, que son pues de la ciudad, yo creo que eso ha dejado una buena señal. A nivel de los entrenadores, tampoco puedo decirte lo mismo, pero es verdad que tuvimos en uno de los parones también de selecciones, tuvimos la presencia del entrenador de la sub-19 italiana, Alberto Bolini, que bueno, pues gracias al director deportivo pues, le dijo, ven a ver a nuestros chicos, porque bueno, van primero, son muy jóvenes, están haciéndolo bien. Y tuvimos una reunión de una hora más o menos, y lo que me llamó la atención fue eso, una reunión de papel y boli. Sí. Entonces, claro, él me explicaba cómo ellos trabajaban, nosotros le explicábamos, yo y mi cuerpo técnico, pues qué tipo de metodología, qué tipo de tareas, y posteriormente me llegó una llamada del coordinador de Maurizio Vicidi para tener un encuentro con Arrigo Sacchi. ¿Se produjo ese Entonces, encuentro? claro, claro, entonces sí, sí, se produjo. Entonces, claro, al final, por eso, porque me paro poco, yo creo que porque he tenido poco tiempo y quizás no lo he analizado, pero para nosotros que al final el fútbol es nuestra pasión y bueno, pues ir al hotel donde él vive, en Marina Marítimo, comer con él, que él te cuente toda su experiencia en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, que te cuente todo su lucha que tiene mental a día de hoy en un almuerzo con otras personas de fútbol, pues es algo que a mí, si tengo que decir la verdad, ya parado y en frío, me ha merecido la pena el camino, No, es que porque no es has una cosa llegado a muy... la mitad de Italia. Con esto has llegado ya hasta Nápoles. Si has estado en una reunión con Arrigo Sacchi, lo que hablabas antes. ¿Y cómo fue? Hablando de fútbol.
Sí, sí, hablando de fútbol, de hecho, me invitó el coordinador para eso, para que conociera a Saki, porque, bueno, le habían hablado de nuestro trabajo, de que había un español, del tema sobre todo de la metodología que nosotros usamos. Y claro, él tiene, bueno, él es quien es futbolístico. Fue una comida donde comí poco, escuché Ah, mucho y aprendí sobre todo mucho más. Después además llamaron, como bueno, con la gente de la selección se conocen, pues llamaron, también estuvieron hablando con Luis de la Fuente, estuvieron hablando con Santi Denia, tienen una buena relación y al final esta persona que es el coordinador de las selecciones, pues debutó también como entrenador del Primavera y estuvo en la época de Saki, en el Milan. Entonces, pues se crea una sinergia, se crean muchísimas historias que bueno, hay pues, memoria, memoria activada y a intentar aprender y escuchar sobre todo de gente tan importante. Entonces yo creo que compartir ese tipo de cosas con gente de un nivel profesional tan alto, pues merece la pena, directamente merece la pena y el camino pues ha sido seguramente con decisiones justas. decía, ahora se me ocurre una pregunta, porque le había leído yo una vez a Sampaoli que él, bueno, su máximo referente es Bielsa, pero que una vez le preguntaron si le quería conocer o si lo había conocido, y él dijo que no lo querría conocer porque como lo idolatra tanto, no se querría llevar una decepción, que prefiere, creo que mantiene algún contacto vía mail, pero Sampaoli no se quiere reunir con Bielsa por esto. ¿Tu experiencia con Saki estuvo a la altura de lo que tú te habías imaginado? Sí, sí, totalmente. Cumplió las expectativas. Es una persona excelente y sobre todo es una persona muy abierta a escucharte, aunque todos sabemos cuáles son sus ideas, es decir, la puedes compartir o no, ¿no? Eh, Siempre tendrá para rebatírtela, pero es verdad que una persona de un fútbol que ya ha pasado, bueno, pues casi 30 años, ¿no? Sí. Moderna, yo creo que sigue siendo innovadora a nivel italiano. Hay pocos equipos después del Milan de Sacchi que hayan dejado una huella futbolística. Quizás resultados, pues bueno, a lo mejor los 8 títulos consecutivos de la Juventus son un resultado numérico a nivel de títulos, pero una huella así importante que después forma a jugadores y entrenadores, porque al final es lo mismo que Bielsa, ¿no? Ahora vemos pues a Pochettino, vemos a mucha gente que van saliendo de aquella selección que él tuvo o de aquel seleccionado que él formó o de los jugadores que tuvo en Newell. Pues al final yo creo que es lo mismo, ¿no? Gente que te deje huella y que eso pues perdure en el tiempo como está perdurando el legado del Milan de Sacchi, pues yo creo que es importante. No, no, me has dado mucha envidia. Y entonces, para cerrar un poco el episodio, Ascoli, decía yo al principio que tuviste la oportunidad de entrar al primer equipo después de la destitución del entrenador que en ese momento se hacía Dos cargo. destituciones, son Claro, dos porque es lo que destituciones. iba a decir, coges uno, después de una destitución, entras al equipo, creo, 2 victorias, ¿puede ser? No, la primera vez una victoria Una victoria. y después pasa un tiempo, Fichan eso a es. otro entrenador, te destituyen y te vuelves a hacer cargo. Eso es. En la segunda vez, ¿pensabas o desde el club se te dio a entender o que eso podría ir más a medio o largo plazo? ¿Tú siempre en esas dos ocasiones eras consciente de que, bueno, que era una cosa muy momentánea hasta que encontrasen un relevo? Bueno, la segunda vez en principio, la primera vez sabía porque también nosotros nos estábamos jugando el campeonato primavera Sí. y bueno, había rumores, había voces, al final te llega, estás dentro y te llega. El resultado fue muy bueno porque fue una victoria después de 7 partidos en Livorno, que ganamos 0-3, pero al final tienes tu camino y bueno, lo haces pensando que puedes quedarte, pero sabes que había pocas posibilidades porque en ese momento el club tenía otro nombre sobre la mesa. La segunda vez, el problema es que llega justo en la pandemia. Entonces, Ah, vale. justo en la pandemia, justo cuando se para, era el último partido que fue un Virtus Entella Ascoli, Mm. se para y en ese momento de pandemia es cuando se decide bueno, que seré yo el que va a tomar la rienda y en principio, pero bueno, ya sabemos que en el fútbol Yeah. el tiempo es lo que es, en principio pues tenía incluso hasta un contrato de 3 años. Vale. A mí la duda
se me planteaba de tu trabajo en el Ascoli, porque claro, sí, polifacético de alguna manera, aunque solo el fútbol es polifacético, porque te encargabas de la metodología del fútbol base, del primavera al primer equipo, estos impases. Tú a la hora de afrontar un entrenamiento del primavera, en este caso del primer equipo, ¿cambias mucho el chip? ¿Tienes muy en cuenta la edad de los jugadores, de dónde vienen, quiénes son? ¿O tu manera de trabajar es, o sea, si estás un miércoles entrenando al primavera y el lunes siguiente tienes que hacerte cargo del primer equipo, ¿tienes que cambiar mucho? No, yo pienso que al final es ver, observar, porque tienes que observar mucho, saber a quién tienes delante, pero en lo que significa el entrenamiento o la preparación del entrenamiento, al final tú preparas lo mismo, solo que el contexto quizás es diferente porque las características del jugador es diferente. También en primavera tú tienes que generar situaciones en las que el jugador descubra cuando te presentas, en este caso, a un primer equipo que fue de un día a otro, tú no tienes que esperar que el jugador descubra esas situaciones por sí mismo Claro. y que dentro de ese proceso de aprendizaje, pues no, es diferente. Al final tienes que ver qué te pueden dar, la exigencia en cuanto al resultado en el día del partido es muchísimo mayor y el tiempo que tienes también es menor, porque no es lo mismo entrenar con un chico que puedes estar 3 horas entrenando que entrenar con jugadores de 33 o 34 años que quizás pues necesitan otros cuidados o necesitan otro tiempo de ejercitación, pero lo que es el contexto, es decir, el por qué y para qué, ese tipo de tareas que tú le presentas al jugador o de contextos donde quieres que el jugador pues tome ciertas decisiones, al final son las mismas. Y yo creo que en ese sentido, ser lo más líquido, no sé si me expreso bien, Sí, lo sí, más sí, sí, líquido sí. posible sin que haya un cambio significativo es lo mejor, porque el jugador lo que quiere es fortalecer su propuesta, saber qué se va a encontrar, si le puedes dar una noción de lo que se va a encontrar en el partido, sobre todo en esos cambios tan cortos, ¿no? Viene un entrenador nuevo el lunes y tú juegas el sábado. Pues en ese sentido, proporcionarle, darle mucha confianza, proporcionarle pues las 2 o 3 soluciones que tú crees que puede encontrar respecto al rival y respecto a sus características y presentárselo con una idea pues como la que yo llevo desde hace mucho tiempo, que creo que es la mejor para mí, la que más resultado me ha dado y con la que yo crezco cada día y sigo mejorando, que es que el maestro del fútbol es el propio fútbol. Entonces, mientras más se juegue y mientras más se practique, más experiencia y más respuestas van a tener los jugadores. Entonces, lo que cambia es eso, que en la cantera te centras más en que el jugador descubra esos contextos para optimizar su rendimiento y en cambio en el primer equipo pues en poco tiempo y en un corto step tienes que darle una información que el jugador acepte, pero después sabiendo que mentalmente no le suponga un Mm. cambio muy radical. Cuando tienes poco tiempo, cuando tienes más tiempo, es toda una otra historia. No sé qué opinión te merece. A mí me da la sensación, cuando he entrenado a juveniles, que, a ver, que se me entienda, yo creo que es más complicado entrenar en fútbol base que en la élite. En la élite, evidentemente, la presión es máxima, estás obligado a ganar, los medios de comunicación, o sea, quitando, o sea, cosas que ya damos por hecho. Yo a lo que voy es que en el día a día, al profesional de máxima élite, ya se da por supuesto que va a entrenar al máximo de sus posibilidades porque es su trabajo. Pero entrenadores, todos están en las categorías inferiores del Sevilla también, entrenadores de base que el entrenador, o sea, perdón, que los jugadores son estudiantes o que tienen menos días para entrenar o que igual llegan cansados de todo el día. Me da la sensación que tienes como que dosificar mucho más esa información porque el día a día no es solo eso, y en la élite cuentas con todo el tiempo del mundo, me refiero en cuanto a jornada laboral se refiere. ¿A ti te parece más complicado la base que la élite o esto es una cosa mía, estoy diciendo una estupidez? No, para nada. Yo soy de los que piensa también que el entrenador en fútbol base eh, tiene que dar un poco también más de sí, quitando a nivel de creación de contextos y de entrenamiento
y después al final, porque pasas a ser, bueno, pues pasas a ser psicólogo, padre, hermano, tienes que ayudar al chico, y también tienes que darle esos principios y valores que muchas veces en el fútbol profesional no es que se sobreentiendan, pero ya eres profesional, es decir, es tu trabajo. Aquí todavía no es tu trabajo. Después la mente del chico tiene muchas cosas, porque la mente de un niño, 14, 15, 16, 17, esa adolescencia, esos que no están, o esas estructuras que le hacen ser maduro para tomar algunas decisiones, el profesional, entre comillas, pues no es que lo demos por hecho, pero que al final pues lleva una experiencia detrás y sí lo puede tener. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo que es muy difícil entrenar en la base. Eh, y que la dificultad de la élite te la da la presión externa. Te la da el club, te la da la prensa, te la dan los aficionados, te la da el resultado, porque el propio resultado te va poniendo trabas delante, pero es mucho más sencillo. Es decir, en el fútbol profesional al final el futbolista fluye y tú aprendes del futbolista muchísimo, porque mientras más nivel tengan esos futbolistas, más te proporciona a ti Claro. la posibilidad de generar otras cosas. Al final tú estás mucho más acotado en la base, porque bueno, dependiendo de dónde entrenas. Es verdad que no es lo mismo entrenar en el Atlético de Madrid, en el Sevilla o en el Barcelona, Claro. que entrenar en la cantera de un equipo de barrio. Pero claro, el saber expresarte, el llegar a esas mentes de esos niños en ese tipo de circunstancias, yo creo que es mucho más difícil. Y lo comparto totalmente. Siempre se ha dicho, el entrenador bueno tiene que estar en la base, pero después, claro, está Claro, pues esto, sí. el tema económico, el tema bueno, si uno tiene un sustento y pues, yo qué sé, no le hace falta, pues es verdad, pero al final uno a cierta edad tiene que vivir y sobrevivir. No he conocido aún a nadie que me diga, no, es que me ha llamado el Ascoli, pero no, prefiero quedarme aquí en mi barrio entrenando. Eso no existe. Es No, verdad no, que... Sí, sí. después al final es una balanza y bueno, te dedicas a ello. Entiendo que a nivel de cantera, por ejemplo, aquí en Italia, entre comillas es profesional, pero no es profesional. Pero hablando de la cantera es muy diferente porque desde la sub-15, desde que los chicos tienen 14 años, juegan a nivel nacional y eso en España nosotros no lo tenemos. O sea, es como la división de honor aquí, por ejemplo, en juveniles o infantiles o cadetes que se divide por comunidades, ahí es de todo el estado. Claro, aquí desde que tú eres sub-15, Sí. está lo que son los equipos de Serie A y los equipos de Serie B, ¿vale? Perdón, Serie A, Serie B y Serie C. Y se dividen en tres grupos y juegas por todo el territorio. Ah, vale, no lo sabía eso. Entonces, el chico de aquí, por ponerte un ejemplo, el chico de 15 años del Ascoli, pues juega contra el Nápoles, juega contra la Roma, pero le puede tocar en su grupo porque geográficamente caiga la Fiorentina, le Ya. puede tocar el Hellas Verona. Entonces, desde chico se promociona mucho el profesional y no profesional. Hay muchísima diferencia. Es un recorrido muy diferente. Y entonces, vale, se había cortado ahora. Entonces, lo que hablamos antes de la exigencia del resultado, incluso a nivel de base, en Italia, con esto que me estás explicando, debe ser, vamos, a un nivel incluso mayor. Claro, por ponerte un ejemplo, nosotros te hablo de Ascoli, estamos en una ciudad donde está el Ascoli, que es el equipo, por llamarlo así, profesional, ¿no? Entonces sus equipos juegan en esas categorías profesionales. Todos los demás pueblos o el equipo del barrio se le llama diletantístico, que es lo que no es profesional, y bueno, hay una diferencia abismal en Claro. cuanto a nivel, a condiciones y a muchísimas cosas. Son como dos mundos muy separados. Sí, sí Que no es que... como el chico juvenil de la Ferran Martorell o Claro. del que, que juega siempre contra el del Barça contra el del pueblo, o el del Español contra el del barrio de Barcelona. No es así, es un recorrido muy diferente y yo creo que por lo vivido en este año y medio, seguiré indagando y espero estar más tiempo, pero creo que de momento aquí es perjudicial.
Saben, pues indagaremos más de eso. Sí que es curioso cómo en los distintos países cómo se plantea todo, porque en Inglaterra también es distinto. Bueno, en fin, ahora hemos cerrado, o quería yo empezar por el tema de Italia, que estás allí, pero tu nombre empezó a sonar con fuerza en los medios de comunicación españoles cuando fichaste se me olvidará, por el Chiasso en Suiza. Muy, muy joven, aún más joven que ahora, ya te dan un primer equipo. ¿Cómo, ¿Cómo viviste tú eso? Imagino que con una ilusión tremenda. La llegada a Chiasso fue, pues la puedo más o menos asimilar a la llegada al Barcelona con 13 años. Llegas con la mayor de las ilusiones, con los ojos abiertos, llegas intentando escuchar y aprender de todo lo que tienes en el entorno, pero sobre todo, pues llegas con un examen cada día. Un examen donde cuando yo me voy no hablaba italiano, punto número uno. Me encuentro con jugadores que, claro, en Suiza hablan francés, alemán, los africanos que vienen algunos pues hablan inglés. Entonces nosotros éramos 2 chicos de Sevilla y un segundo entrenador que era vasco, pero ninguno hablábamos italiano. Y bueno, nos encontramos con pocas condiciones económicas, pero con muchísima ilusión, con muchas ganas de hacer algo grande y con un mix entre jóvenes y veteranos. Éramos el segundo equipo más joven de la categoría, pero teníamos 2 o 3 veteranos expertos que venían del Lugano y la verdad que fue, ya te digo, pues quizás un ataque de valentía, a lo mejor, de curiosidad y de querer explorar cosas nuevas. Porque, bueno, en Sevilla se vive muy bien, en la cantera del Sevilla se trabaja muy bien. Hay un referente además que, bueno, que es Monchi, que el club ha crecido también exponencialmente en todo este tiempo gracias a él. En la cantera pues también está Pablo Blanco y era todo un ambiente idílico en la ciudad donde has nacido, pues para seguir trabajando. Sí. Pero me llamaba también mucho la atención que era un equipo profesional de segunda división. Y bueno, al final uno lo piensa, y es verdad que nos dice, ya he llegado hasta aquí y llego hasta aquí y ya veremos. Lo que pasa es que se da todo tan rápido, como sabes, en el fútbol, llega todo rodado, el equipo coge muy rápido las ideas, de repente pues nos presentamos en los primeros partidos, claro, el primer partido en el campo del Servette, que al final es un histórico del fútbol suizo. Y bueno, y nos sale bien y empatamos el partido y salen las cosas, se crea una sinergia entre jugadores y staff y al final no es que te lo creas, es que los resultados te ponen ahí y te ponen pues si no me equivoco con una primera vuelta de 23 puntos, que empatamos 3 partidos que nos empataron en el minuto 95-96 en el descuento, si no, al final de la primera vuelta éramos el primero en clasificación. Entonces, claro, vas viviendo el momento sin pararte a pensar. Yo creo que el fútbol suizo tiene muchísimo margen y que tiene unas condiciones bestiales para tanto entrenadores como para jugadores, pero sobre todo tiene las puertas abiertas. Si miramos bien sus jugadores, pues vienen jugadores de diferentes nacionalidades y de hecho, por ejemplo, ahora yo creo que el entrenador que más despunta, que es Gerardo Seoane, que es español-suizo, con el Young Boys, es un entrenador joven, así que me vi mucho más tranquilo que a lo mejor en el ambiente que puede ser el italiano o el español, donde hay pocos entrenadores jóvenes. Luego de ahí saltaste al Lugano, que también, de hecho, te leí en algún sitio que te sorprendió, bueno, no sé si la palabra sorprender, pero cuando se acabó la etapa ahí tampoco te lo esperabas porque lo estabais haciendo bien, estabas contento tú en el club y tal. Estas cosas del fútbol, de un poco como lo que hablamos ahora de la Ascoli, de que tú estés en mitad de un proyecto, que consideres que el trabajo se está haciendo bien o que los resultados así lo dicen, o sea, hay demasiados condicionantes aparte ya solo del propio resultado para que luego se tomen esas decisiones, directivos, lo que sea, mil detonantes de decisiones así. ¿Cuesta de asimilar o cómo lo llevas? Yo creo que es una cosa que se podría añadir en los cursos de entrenadores. ¿Asimilar? Entonces, yo creo que en los cursos de entrenadores, igual que la educación quizás, ¿no? Está cambiando un poco también en las escuelas, en los coles,
Yo creo que falta, pero claro, no es que falte, es que cada club tiene una idiosincrasia, cada país tiene una cultura. Tú no sabes, tú sabes dónde vas, haces un estudio, pero claro, una cosa, como decía Lillo, una cosa es el mapa y otra cosa es el territorio. Entonces, el mapa está ahí, está fijo, pero después, bueno, pues hay huecos, hay pozos, hay montañas. Entonces, todo eso va en la personalidad de uno, de como tú has dicho, de saber asimilar todo ese proceso, pero directamente diría que va dentro del carnet de entrenador. Es verdad que en Lugano llegamos en una situación muy crítica porque estaba a un punto de descender y quedaban 8 partidos y la verdad que se hizo un buen trabajo y salieron bien los resultados y el equipo se salvó con 3 jornadas de antelación. Y bueno, al año siguiente empezamos la temporada 18-19 con unas expectativas normales, pero la destitución llega en un momento en el que estábamos quinto en un campeonato que es de 10 equipos y que fluctúa muchísimo porque son 4 vueltas y a lo mejor ves a un equipo último y después acaba tercero porque es muy corta la clasificación. Y bueno, no nos lo esperábamos porque entendíamos quizá que estábamos haciendo bien el trabajo, pero bueno, son cosas, como he dicho, del fútbol, hay que aceptarlas, hay que mirar hacia adelante, corregir si ha habido errores, corregirlos, si se han hecho cosas bien, reforzar esas cosas que se han hecho bien y, como digo, una experiencia más y seguir hacia adelante. Ahora decías lo del tema de los entrenadores jóvenes en Suiza también. Preparando la entrevista, he visto que uno de tus últimos tweets es un artículo que escribiste precisamente sobre el fútbol suizo hace un par de años. ¿Qué impresión te dejó? Buena impresión, vaya, por lo que comentas, cómo se están haciendo allí las cosas. Sí, me dejó muy buena impresión, además en global, es decir, yo por ejemplo estuve en una ciudad que era Lugano, que van 8.000 personas a ver el hockey sobre hielo y unas 3.000, 4.000 a ver el fútbol. Entonces, es un deporte, o sea, es un país que destaca por sus deportes de invierno. El fútbol no es, pero tenemos el referente del Basilea, quizá a nivel europeo ha sido el equipo de los últimos años, ahora el Young Boys. Después, bueno, ha tenido tiempo el Servette, el Sion, pero sobre todo lo que más me llama la atención es la diversidad que hay. El, la internacionalización que hay, esas puertas abiertas, pero también ese mimo que le dan al jugador suizo, esa inversión de cada, ¿cómo se dice?, de cada ayuntamiento, de cada ciudad que se preocupa de tener, evidentemente, ¿no? Como recuerdo que además fue en ese artículo del Estadio Deportivo, que al final uno piensa en Suiza y piensa, pues en Suiza hay mucho dinero, Sí, que lo dices, es verdad, sí. hay muchas Navajas, cosas, los pero relojes, los bancos, comentas, sí, sí. está claro, pero hay mucho de lo otro. Es decir, hay mucha cultura profesional, hay mucha seriedad en el trabajo, sobre todo en la parte quizás central, es decir, desde Zurigo, desde Zuri hacia arriba, pero sobre todo hay mucha creencia en el joven talento. Y yo creo que eso es su fortaleza, pero es verdad que a cierto punto necesitan emigrar porque son jugadores muy buenos. Entonces, la mitad de la selección está en la Bundesliga, la otra mitad está en la Serie A italiana, algunos está suelto por otro país, incluso en España ha habido jugadores, pero yo creo que son exportadores de talento, porque su propio campeonato se lo genera, pero porque su propia federación, que yo creo que es una federación muy sana y muy inteligente, promociona que crezcan en buenos campos y en buenas escuelas. De hecho, hasta los 18 años tú puedes pertenecer al equipo de tu cantón. Cada cantón tiene un equipo, por ejemplo, el Team Ticino, ¿no?, que era el equipo del cantón, y después los clubes profesionales de ese cantón pueden escoger al jugador y llevárselo a su club. Yeah. Entonces, a nivel nacional, esos jugadores no les falta nada, porque desde chico es como si yo te digo, pues es la selección vasca y la selección catalana y andaluza todo el año, hasta que llegan a X categoría y te ficha tu equipo y ya te pone o en el sub-18 o en el sub-21. Es verdad que hay cantones que a lo mejor por ser más pequeños, pues el cantón de Sion, pues solo tiene el equipo de Sion. Entonces no tiene ese equipo. O por ejemplo, por fuerza económica, el Basilea pues tiene
Los más fuertes los tienen el Basilea sub-15, 16, 17, pero tiene un formato que también permite el crecimiento de los jugadores jóvenes y apuestan muchísimo por ello. Hacen bien hasta eso. Una vez le preguntaba yo una pregunta muy tonta a un amigo suizo, le decía, porque claro, que hablabas tú que, claro, que hablan alemán, italiano, francés, hay un montón de gente que proviene de albaneses, después con la guerra de los Muchísimo Balcanes. el lago muchísimo, mucho, Claro, con mucho. la gente de los Balcanes se fue un montón de hecho, Rakitic, si no me equivoco, creo que él creció en Suiza también y jugó en el Rakitic, Basilea. Basilea, sí, sale de Basilea. Como que hay un mix muy grande y una vez le preguntaba a un amigo suizo, digo, oye, y en el vestuario de la selección suiza, ¿qué idioma se habla? Porque, ¿qué se habla? Entonces, ¿cómo o qué impresión te da o cómo afecta, y imagino que positivamente, todas esas diferentes influencias a los que se ve sometido el fútbol suizo, claro? Pues mira, también he tenido la suerte, porque al final es la suerte. Ahora mismo Suiza, el seleccionador es Petkovic, Uh -huh. que al final no es suizo, obviamente. Él habla todos los idiomas, ¿vale? Su segundo entrenador es Antonio Manicone, ex jugador del Inter y de la Lazio, que habla italiano. Este entrenador entrenó también en el Ticino, que estuvo entrenando en el Bellinzona hace bastante tiempo. Y claro, cuando el segundo entrenador vino a ver algunos entrenamientos nuestros cuando estaba en Chiasso, pues a mí me surgió la misma pregunta. Sí, Entonces le pregunté, claro, porque al final, si tú ahora mismo ves Shaqiri, ¿de dónde viene? Sommer o Lichtsteiner, que son suizos de pura cepa, y por ejemplo en Babu, o So o claro. en Boló, claro, al final te juntas con un poco de todo y bueno, ellos tienen el alemán como primer idioma, pero es verdad que utilizan todos los demás, porque si no es imposible. Y yo creo que para un cuerpo técnico es imprescindible. El tener ese dominio, es verdad que hemos visto incluso, bueno, pues a Unai y Javi Gracia que estuvieron en Rusia, que me imagino pues las dificultades, pero yo creo que hay que hacer todo lo posible para poder entender y hacerte entender con tus jugadores. ¿Tú cómo lo llevas el tema de idiomas? ¿Ya has visto alguna entrevista aquí italiano perfecto o muy bien? Sí. Español Y también. español vamos viendo que de momento bien. Y el Sí. resto, ¿hablas algún idioma más? ¿En Suiza aprendes Catalán, catalán? Claro, ahora iremos a eso, ahora iremos a eso. portugués también, Ah, vale. que lo aprendí cuando estuve en el Erasmus en Faro. Y después, bueno, pues al final en Suiza yo sobre todo he tenido no tanto alemán, tuve varios jugadores franceses y bueno, también es verdad que el francés se parece mucho al catalán, al portugués, y es un idioma que he leído, sobre todo porque la federación también te mandaba muchísimos documentos en francés. Es otro de los idiomas que, bueno, se me da bien. Ya después el tema del alemán, de momento lo intento con mi pareja aprender, que ella habla perfecto alemán, pero de momento no me puedo soltar. O O sea, que sea, presentarme y poco. En Suiza tú en los entrenamientos y todo en italiano hacías tú. Sí, italiano, después ya te digo, mucho francés, pero bueno, al final es el idioma, aparte de lo indicativo o de lo gestual, el idioma del fútbol o de lo que es el entrenamiento, sin tener que entrar en lo personal o una explicación a lo mejor muy táctica, tienes pequeños detalles, ¿no? Sí, sí. Pues derecha, izquierda, más fuerte, coberturas, o te aprendes un poco el idioma. Yo creo que eso cualquier entrenador que quiera salir al extranjero es la primera cosa que tiene que hacer, sobre todo para que llegue. Ya después, pues, te llegará conforme lo escuches, yo creo, y estando en el territorio. Yo creo que el idioma, por lo menos yo, tanto el catalán como el portugués como el italiano, no tenía ninguna noción y los aprendí todos en el sitio donde fui. Ahora, como ya veo el tiempo que llevamos y no te quiero robar mucho más, ahora decía Guillermo el tema del catalán, y es que le decía antes de la entrevista que este señor, cuando jugaba en las categorías inferiores del Barça, él no, evidentemente no se acuerda de mí, yo me acuerdo de jugar contra él, pero le he comentado un partido y se acuerda que nos metió 5 contra el Lleida. Entonces, yo, ahora que ya lo he dicho y lo digo, nos metiste 5, yo era encima central de aquella. ¿Qué supuso, aparte del cambio tan grande de irte de Sevilla tan pequeño? A mí una de las cosas que siempre, o lo que más me impactaba de pequeño jugar contra vosotros, jugar contra el Barça, ya no era que individualmente
la superioridad evidente técnica de los jugadores del Barça, sino que tácticamente los movimientos, automatismos que se hacen ya desde muy pequeños, desde infantiles y cadetes, ahora estoy dejando en mal lugar los entrenadores que yo he tenido, pero no va por ahí, sino que la asimilación táctica de los jugadores del Barça o del Español me sorprendía porque se utilizaban muchísimos movimientos, sobre todo de salida de balón y demás. Entonces, tú cuando llegaste de pequeño, ¿cómo es la Masía en cuanto a eso, en cuanto a transmitir esos conceptos tácticos al niño, al final? ¿Qué es lo que sois cuando llegáis allí? La Masía yo creo que engloba, al final yo lo transmito siempre como ADN, porque te enseña, pero sobre todo te sella, o sea, te deja un sello y una huella que es muy difícil después eh, ya no te digo de confrontarla con otras, porque al final vivimos experiencias y en todos los sitios pues las habrá. Yo recuerdo 2 primeros meses muy difíciles, muy difíciles. Además hablamos de aquella jornada del 89, donde llegamos el mismo año, pues llega Jorge Yepes de Córdoba, Raúl Baena de Málaga, Alberto Botía de Murcia, llego yo de Sevilla, de que yo miraba a los demás, en aquel momento miraba, pues, no sé, a Blasco, bueno, también llegó Giovanni Dos Santos, miraba a Víctor Rodríguez, miraba a Jordi Alba. Claro, es que espera, estás diciendo los nombres que quede claro que nos goleó un equipazo, que no nos goleaban, que no nos goleaba cualquiera. No, De perdón. hecho, yo solo empujaba el balón en el último toque. Intentaba no estorbarlo. No, al final, mírate, es una reflexión que uno saca cuando se va de la Masía. Yo quizás recuerdo que fue uno de los días que peor lo pasé en mi vida, porque es tanto lo que te dan que te cuesta mucho aislarte de ello o dejarlo atrás. En cuanto a esa asimilación táctica, te das cuenta durante, porque yo recuerdo que Barça TV hacía las entrevistas después del partido, ¿no? Sí, sí. Y no se me va a olvidar el día que se la hicieron, de hecho, a Jordi Alba, que bueno, a día de hoy mantengo una buena relación con él. Y yo miraba y yo no sabía si estaba hablando Jordi Alba con 13 años o era el entrenador. Entonces, claro, Sí, sí. ya cuando un niño es capaz de hablar de esa manera y de expresarse de esa manera, significa que lo tiene dentro, que lo ha interiorizado. Entonces el Barça te genera eso, te crea todos los contextos donde el aprendizaje también parte de ti, no parte del entrenador. Nosotros que somos entrenadores, pues habremos tenido a lo mejor pues, ese entrenador que constantemente habla, que constantemente te repite, te reitera o te guía incluso. Y yo creo que el Barça, el propio sistema y la propia metodología te enseña, o sea, te guía por sí misma. Pero claro, yo me doy cuenta de eso mucho tiempo después, porque es una rueda de pase y va, y de control orientado para nosotros nos costó 5 meses, Ya. pero porque veníamos de otro fútbol. Entonces yo creo que esa asimilación táctica a quien la ha vivido, y a ver si me puedo explicar bien, y ha sido capaz de sacarle partido reflexionando bien, le ha dado un aprendizaje para toda la vida. Sobre todo le ha dado herramientas para indagar, para seguir creciendo, para seguir mejorando. El no haberlo tenido te limita a no tenerlo. No, evidentemente existen otras vías, pero yo creo que el que lo ha de sacarle fruto, ha reflexionado y lo ha interiorizado, te da un aprendizaje del juego que yo creo que otras metodologías no te lo facilitan. Te lo digo a muchos años después. Vale, es que te iba a preguntar precisamente por eso, si tú crees que es mucho mejor que otras. Es decir, evidentemente es buena, pero ahora, hablando una vez aquí con Capa, con Ángel Capa, él explicaba que él es, bueno, que el equipo que más le ha gustado ver era el Barça de Guardiola y demás, pero él decía que de alguna manera muchos equipos, incluso de categoría seniors pero regional, intentaban hacer salidas parecidas sin conseguirlo. Como que la gente intentó, dado el éxito de ese Barça y de la filosofía Barça, que mucha gente intentó copiar ese estilo de juego cuando es una cosa que, como dices tú, si a ti te costó de pequeño 5 meses, claro, luego es todo el proceso hasta llegar al primer equipo. Entonces, ¿tú crees que es una cosa aplicable en otros sitios
en edades más tardías. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, sí. Te digo primero una cosa y después si es aplicable o no. Yo creo que el mayor error de un entrenador es copiar, en lo que sea. El fútbol directo, las transiciones, copiar. Porque todo lo que no te pertenece es muy poco creíble. No sé si me explico. Si yo tengo que transmitir unos conceptos y yo los he copiado, no son míos los conceptos. Entonces yo creo que el interlocutor, que es el jugador, yo creo que si es inteligente se da cuenta. Porque el jugador te hace preguntas, te evalúa. Desde que tú llegas a un vestuario te está evaluando. Entonces yo creo que tú tienes que tener siempre esa respuesta a esas preguntas que el propio juego va demandando. Si es aplicable o no, yo creo que todo es aplicable en su justa medida. Primero que tú lo tengas dentro, que lo interiorices. Yo, por ejemplo, termino los entrenamientos muy cansado. Tú como entrenador te refieres, ¿eh? Yo como entrenador, ¿vale? Hay entrenamientos que termino muy cansado porque no por el alto nivel de complejidad, sino porque son tantas las variables a las que tenemos que atender durante el entrenamiento para dar el input correcto o para que la corrección sea la justa, que yo creo que si tú eres capaz, por eso digo que creo que es aplicable, que tu propio entrenamiento sea de verdad entrenable, reproduzca también, pueda repetir, porque tiene que tener repetición para asimilar muchas veces, pero que reproduzca de verdad lo que va a pasar en el juego y le dé las herramientas al jugador para poder resolverla, yo creo que es aplicable a cualquier nivel. Y el Barça lo hace, solo que el Barça lo hace además con los mejores jugadores o con los jugadores de mayor talento casi del país o casi del mundo muchas veces. Entonces, por eso, cuando tú estás mucho tiempo en el Barça, tú adquieres un conocimiento del juego, una situación de espacio-tiempo, unos automatismos ya propios en base al juego que después son reproducibles. Pero recuerdo una conversación con Fran Mérida, que si, bueno, si lo has seguido, pues Fran Mérida tuvo una carrera del Barça salta al Arsenal y después ha tenido, pues hasta que se volvió a sentar con el Huesca en España, donde lo hizo muy bien. Y él me explicaba, me decía, Guille, yo he tenido entrenadores que veían todo lo contrario, que el entrenamiento era tan simple que no era entrenamiento, era simplemente una ejercitación donde yo no podía mejorar. Claro. Entonces, por eso digo que creo que es aplicable a todos los niveles, siempre en su justa medida, siempre en base a las capacidades, con diferentes niveles de aproximación en cuanto a la optimización de esas capacidades. Pero como me dijo Fran Mérida en aquel momento, me dice, Guille, yo es que llevo 2 o 3 años que no entreno, porque no mejoro. Claro, porque entiendo que ya, y si un momento sales, en el momento que sales de la Masía, aunque vayas a otro club de nivel, ya no porque sea mejor o peor, por ese entorno y contexto que dices tú que se crea, claro, luego salir de allí y empezar en otro club debe ser hasta complicado para vosotros. No sé si empiezas a destacar inmediatamente cuando sales del Barça en otros equipos. También tendrás que hacer una readaptación, entiendo. Claro, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de, porque también tengo buena relación con él, que es una persona increíble, que es Yago Falque, que es el clásico jugador zurdo, media punta. Bueno, ahora no existe el media punta. Bueno, pues un interior, un extremo, pero un jugador de muchísimo talento, con muchísimos recursos, que entiendo que todo lo que ha hecho en Italia es súper difícil, o como lo está haciendo Luis Alberto, porque aquí hay 3 tiempos más. Aquí el balón no te llega con ventaja en el pie y en el momento justo. Aquí a lo mejor la presión no tienes los apoyos. Tienes a lo mejor el lanza y después salimos. Entonces yo creo que eso es muy, muy, muy complicado. Y salir del Barça muchas veces te lleva a eso, a un proceso contracultural, pero te lleva a la capacidad de aprendizaje. Y si has tenido ese talento para estar en el Barça, seguramente los equipos se adapten a tener tu talento. Yo creo que en ese sentido el Huesca, cuando estaba Fran Mérida, al final acaba dependiendo mucho de qué pasa cuando Fran tiene el balón en los pies. Sí, no, incluso aquí somos de Osasuna, en Osasuna también hizo temporadones Fran Mérida y se Ahí adaptaba va, mucho. Osasuna viene Se totalmente. adaptaba mucho el juego de Osasuna al día que tuviese Fran Mérida, de hecho, y la velocidad que le daba Fran Mérida al juego, pero sí que es verdad que le costó hasta adaptarse en Huesca y en Pamplona,
sí que es cierto. Pues ya que ha dicho lo de tus 5 goles, Guille, esto no lo vamos a quitar. No, no lo pongas, no lo pongas. Ya para ir acabando. Es la única vez que metió 5 goles en un partido. Y ya para ir acabando, Guille, ¿tú crees que ahora ya con ejemplos como el tuyo y de otros jóvenes entrenadores, como explicabas, en Suiza, en la Bundesliga, también, que es un buen momento porque el fútbol a mí me da la sensación que siempre ha estado como un coto muy limitado para exfutbolistas profesionales, la mayoría, de cierto nivel para llegar a ciertos equipos? Y se podría mirar, pero con la media de edad en las ligas, la más joven era la alemana hasta hace poco, imagino que continúa siendo, pero una media de edad elevada. ¿Crees que ahora que es un buen momento para entrenadores como tú, que se dan más oportunidades? Ya no hablo solo de tu experiencia, de lo que tú conoces, de lo que tú vas viendo, vaya. Pues mira, en ese sentido, a nivel de exfutbolistas, por ejemplo, yo he vivido un periodo muy bueno en el Sevilla y bueno, creo que esa visión que ellos tienen y esa experiencia a mí me ha aportado muchísimo. Yo te hablo, por ejemplo, sobre todo de Pablo Blanco como director de la cantera, pero te hablo de Francisco López Alfaro, que jugó también en el Español y en la selección española, incluso de Antoñito, por ejemplo, que trabajábamos en el departamento de tecnificación. Yo creo que el futbolista, o sea, el que baje la edad media, depende de que no firmes a un exfutbolista al final. Porque si tú firmas a un chico de 30, el exfutbolista no lo podrás firmar hasta que acabe la carrera, a los 37, 39, 40. Entonces, si baja la media, significa que hay más pasos para el no profesional, para el que no jugó a fútbol profesional o el que se retiró pronto. Pero yo creo que incluso el mix es muy bueno porque se puede complementar. Pero entiendo que trabajando y adquiriendo conceptos y habiendo tenido buenos maestros se puede ser muy buen entrenador o no. Y en cambio el canal no se trata de haber tenido, porque muchas veces se dice, no, la experiencia, el vestuario. Bueno, Diego Martínez está en el Granada, tiene 38 años yo cuando lo conocí entrenaba al División de Honor, después al Sevilla Atlético, después al Osasuna, después al Granada y ahora juega la Europa League. Sí, sí. Entonces, yo creo que hay cosas que se tienen que ir supliendo y yo creo que depende sobre todo del club. Depende de que el club haga una apuesta más que de que tú obtengas o no obtengas resultados, porque al final, si tú coges a un recién salido de su carrera deportiva, resultados no ha tenido, pero le das el banquillo. Entonces, yo creo que tiene que abrirse un poco más el discurso. Hay muchísimos entrenadores muy buenos en España en cantera, hay muchísimos entrenadores muy buenos en tercera división, en segunda división B, incluso más para abajo seguro, y yo creo que se trata de que lo que falta es ese canal de quizás, pues bueno, alguien que te represente, alguien que te lleve o alguien que vea tus equipos. Entonces, entiendo que es un círculo muy cerrado, que quizás, pues, y animo a todos pues, a salir al extranjero, a tener también otras experiencias que te aporten cosas que estando toda la vida en el mismo fútbol no te las pueden aportar, pero no depende tanto de que cambie la mentalidad a lo mejor de nadie más que del propio club, del director deportivo. Bueno, muchas veces no del director deportivo, yo creo que del presidente, de lo que es la entidad deportiva. Que la entidad deportiva crea y que crea por eso, por unos valores, unos principios, porque te vean, ya que hoy está todo súper, ¿no? Súper social, está todo en vídeo, bueno, pues quizás hay mucho más facilidad para ver a ese entrenador trabajar, para tener un informe de él, y yo creo que si es joven y es bueno y se adapta a tu proyecto y tiene las características y después tiene ese apoyo por parte de su staff, por parte del club, por parte del director deportivo, pues yo creo que puede tener éxito. Igual que lo ha tenido ahora en Alemania Nagelsmann, lo pueden tener muchos otros entrenadores, o como Diego Martínez en España. Y ahora, ¿qué te gustaría? Cuando miras ahora un proyecto nuevo, bueno, has dicho que te gustaría seguir en Italia si fuese posible por lo que te gusta y para seguir aprendiendo sobre este fútbol y aportando tú a ese fútbol, pero a la hora de escoger un proyecto,
¿Miras la idiosincrasia del club, el estilo que se sigue en el club para luego uno que se adapte más al tuyo? Que de hecho no te he preguntado por tu estilo, pero bueno, en otra charla, sino otro día. Pero ¿qué es lo que, bueno, las condiciones bien entendidas que tú pones a la hora de aceptar un proyecto o que te gustaría a ti que se diesen? Pues mira, te hablo en particular sobre todo porque creo que llama un poco más la atención el haber venido a Italia haciendo quizá otro tipo de estilo o teniendo otra idea. A mí sobre todo lo que me empuja a venir también al Ascoli fue el director deportivo. Un director deportivo que me estuvo viendo durante muchos partidos en Suiza y que su idea está muy cercana a la idea que tengo yo. Entonces, aparte de ser también una persona joven, se llama Antonio Tesoro, aparte de ser una persona joven, a mí me transmitió que él quería ser dentro del fútbol italiano, quería ser quizá pues del estilo de Vincenzo Italiano, el entrenador de la Spezia, un poco pues por el estilo a lo mejor que han cogido Gasperini y de Cervi. Entonces, de tener esa línea diferente donde ellos lo llaman mucho el jugador técnico, es una forma suya, ¿no? Y yo creo que ya no es que sea un jugador técnico, sino bueno, que es un tipo de idea que quizá pues necesita unas características específicas. Para seguir en Italia es verdad que para no ir contra natura mía, pues necesitaría también un tipo de proyecto que pueda ser así, en el que quieran eso, el crecimiento del joven, que sea un fútbol propositivo, que sea un proyecto, porque en Italia es difícil que haya proyectos. Yo he tenido pues, la experiencia de vivir pues, un primer equipo con 8 entrenadores en 16 meses. Entonces, que haya un proyecto duradero donde se evalúe de verdad lo que es el crecimiento del club en base a una idea. También he hablado con otros clubes aquí en Italia y yo creo que eso pues lo van teniendo, que ese ADN sea una sinergia de todo un club y que eso empuje a darle valor a la idea, teniendo resultados evidentemente y después pues teniendo todas las cosas en el entorno que te ayuden a trabajar a gusto. Pero creo que es primordial que haya un proyecto, que haya una idea. Es verdad que podría seguir en Italia y me gusta, podría volver al fútbol suizo, que me encantó y la experiencia es muy positiva. He tenido en estos 2 años bastantes contactos que al final, pues bueno, no han ido a puerto, pero significa que todavía se acuerdan de lo que hicimos. Y yo estoy abierto también a volver a casa. Evidentemente, como te digo, creo que saliendo un poco de la zona de confort, ganas experiencias diferentes, porque al final si estás siempre en España, estás siempre en España y tienes esa experiencia del fútbol español. Si sales fuera y conoces otras cosas, pues tienes otras experiencias que después te mejoran, yo creo que tu visión global. Pues te seguiremos a ver qué nuevos proyectos te salen. Además, es que es lo que decía al inicio de esta charla, que parece que estamos hablando, hemos repasado una trayectoria larguísima con un montón de cosas, pero que es que tienes toda y literalmente toda la carrera por delante. Oye, Guille, la última cosa que te voy a pedir, que pedimos a todos los invitados e invitadas, es una recomendación literaria, musical o cinematográfica, lo que tú quieras, que pondremos en nuestras redes la semana que viene. No tiene por qué estar relacionada con fútbol, ¿eh? Lo que te apetezca. Ahora mismo no sabría, ahora si no es fútbol no sabría. O de No fútbol, sabría. lo que quieras, lo que quieras. Un libro, hay uno de Arrigo Sacchi muy bueno, si quieres también. No, ahora mismo con el que estoy es con el entrenamiento sistémico basado en las emociones que han hecho Xavier Damun y Isaac Guerrero. Y bueno, también participé con ellos en una ponencia en el máster que tiene el Barça y la verdad que se acerca un poco a la indagación que yo necesito también en estos momentos de pausa, sobre todo de ver desde dónde parte el aprendizaje y también siendo una persona muy emocional y habiendo vivido diferentes cosas en mi vida, yo creo que es un libro que a cualquier entrenador, y cuando hablo de entrenador no hablo solo de primer entrenador, hablo de todos los técnicos dentro de un staff, yo creo que es necesario para también tener más conocimiento de cómo aprenden los chicos y sobre todo este que está destinado al fútbol formativo, de cómo aprenden esos chavales que quizá en un futuro sean o no sean jugadores, pero que por lo menos tengan un buen maestro.
Pues lo pondremos en redes la semana que viene. Oye, Guillermo Abascal, de nuevo otra vez, mil gracias por habernos atendido además tan rápido desde que te contacté. Y lo dicho, te seguiremos lo que vayas haciendo y te deseamos muchísima suerte en todo lo que venga. Pues muchísimas gracias y ha sido todo un placer reencontrarme con mi defensor de hace 20 años.